arterial y que conllevan a diversas complicaciones maternas y fetales. En América Latina y el Caribe, los trastornos hipertensivos del embarazo son responsables de casi el 26% de las muertes maternas. Y ya sabemos que tenemos factores de riesgo maternos, como una madre que sea hipertensa, diabetes, falla renal, la edad menor de 15 o mayor de 35 años para embarazarse, la nuliparidad o la embarazos intergenésicos cortos o embarazos múltiples y factores genéticos de la madre. Ya sabemos que todo esto va a tener cambios metabólicos en la madre y que van a dar al traste con lo que se produce en la enfermedad trofoblástica o lo que conocemos como preeclampsia, que va a tener afectación multisistémica y que esos cambios multisistémicos van a iniciar desde el inicio de la concepción en una madre que va a desarrollar preeclampsia. Estos cambios no ocurren en la semana 20 cuando vemos que la madre ya tiene desarrollo de datos de preeclampsia. Los cambios que inician en ella inician desde el inicio de la concepción y van a perdurar todo un año posteriormente a que estos cambios se produjeron en ella. Y ya dijimos que si se produce la preeclampsia en la madre, probablemente genéticamente ese niño, producto de esa concepción, va a tener una predisposición a desarrollar en su vida adulta enfermedades metabólicas asociadas a esta preeclampsia. Entonces, ya habíamos visto, como todo el mundo ha hablado hoy, la clasificación de hipertensión gestacional previa a la gestación, si la madre es diagnosticada antes de las 20 semanas, aunque no lo supiera, una madre hipertensa crónica que se embaraza, una madre que desarrolla hipertensión gestacional en el embarazo, que no desarrolla preeclampsia o aquellas que progresan con datos de preeclampsia, que son las que presentan falla multiorgánica o de algún órgano al menos, disfunción placentaria y proteinuria, sabiendo que la proteinuria ya no es un criterio como anteriormente era, sin el cual no se hacía diagnóstico de preeclampsia. La eclampsia, que es la convulsión en una madre preeclántica que no se asocia a otra causa cerebral de aparición de déficit neurológico y de convulsión, y el síndrome de HELP, que es la presentación grave que produce anemia hemolítica, elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia. Pero, ¿qué nos pasa? Que sabemos actualmente que la tendencia de los trastornos hipertensivos es a continuar en aumento, que la edad materna avanzada en el primer embarazo es un factor de riesgo, la obesidad y otros factores cardiometabólicos de la madre lo son. Entonces, ¿ante qué estamos? Manejo farmacológico, ¿por qué y para qué? ¿Por qué el debate? Pues porque los estudios que se han hecho en mujeres son pequeños. Las mujeres a nivel mundial, pero también de Latinoamérica, entre que no es ético estudiar pacientes embarazadas por el hecho de la gestación y que somos los latinoamericanos los que más sufrimos este tipo de patologías, en los que no tenemos recursos y muchas veces no tenemos escuela de investigación, tenemos estudios limitados, que la reducción de la tensión arterial en la madre se había pensado en mucho tiempo que era deleterio quizás para el feto por el hipoflujo placentario, y además de que tenemos opciones terapéuticas limitadas por el hecho de que muchos medicamentos antihipertensivos son teratogénicos para el feto. Entonces, ¿qué es lo que sí sabemos? Que los eventos cerebrovasculares relacionados con el embarazo han aumentado entre 1994 y el 2011, que las mujeres tienen 2 veces más posibilidades de tener un evento cerebrovascular o una miocardiopatía si la paciente presentó algún trastorno hipertensivo del embarazo. ¿Y cuándo iniciar entonces? Pues hay un estudio que es el estudio CHIPS, que se hizo en 2016 y que contó con 987 mujeres, en el cual el tratamiento hipertensivo de la hipertensión no grave fue beneficioso para la madre sin riesgo perinatal asociado. Entonces, se hizo otro estudio, ese es un poco más antiguo, en el que se estudiaron mujeres de raza negra y en el que se consideró que una tensión arterial menor de 140/90 se asoció a una menor incidencia de parto pretérmino y de aparición de preeclampsia sobreañadida en esas mujeres. ¿Por qué quiero traer a colación eso? Porque si dejamos que una paciente evolucione por no medicarla, porque vamos a esperar, ahora vamos a ver lo que considera cada sociedad en un resumen,
Esas mujeres que dejamos progresar a preeclampsia van a tener factores de riesgo para desarrollar hipertensión crónica, para desarrollar preeclampsia en otro embarazo, una preeclampsia temprana o una hipertensión gestacional, o predisponerla incluso a falla renal en unos años si no somos un poco más agresivos en el manejo al momento de diagnosticarlas. Este es un esquema en el que las diferentes sociedades dan su punto de vista sobre cuándo es una hipertensión para iniciar manejo farmacológico. Cada sociedad tiene sus criterios para iniciar. La COC considera que una paciente hipertensa tiene que tener una tensión arterial mayor a 160-110 para iniciar un tratamiento antihipertensivo más agresivo, y si es hipertensa crónica, si no es diagnosticada con hipertensión antes, menor de 160-110. ¿Por qué esto todo es relativo? Porque cada caso debe individualizarse para tratamiento, pero en el tratamiento vía oral, en nuestro país no tenemos disposición de la Betalol, vía oral por lo menos no viene, pero tenemos apoyo de nifedipina, y hago hincapié en la nifedipina porque si ven aquí nos referimos a la nifedipina de acción retardada, no de acción rápida. Si tenemos disposición de nifedipina de acción retardada, es mucho menos deleterio para la madre que darle nifedipina de acción corta. Esa nifedipina de acción corta que tenemos a disposición en nuestro sistema público de salud es de manera inicial, si no tenemos disposición de medicamentos endovenosos o de otra cosa vía oral que sea más segura. Porque imagínense que usted es un corredor de largo alcance y que usted va a patear una pelota de fútbol. Eso hacemos cuando le bajamos la presión a una preeclántica de manera intempestiva. Causamos una relativa normotensión o regresión de las cifras tensionales cuando colocamos nifedipina de acción corta, pero eso va a ser deleterio porque va a producir hipoxia placentaria y más liberación de factores inflamatorios, y esa madre va a tener un rebote en unas horas. Entonces, la nifedipina de acción ultracorta es necesario, bueno y adecuado irla dejando en desuso, igual que dar medicamentos sublinguales o que quitarle la capa entérica a la nifedipina de acción retardada, machacando ese medicamento para administrarlo si la paciente no tuviera una vía oral adecuada. Lo adecuado sería entonces elegir otro medicamento. Quiero hacer hincapié en la hidralacina. La hidralacina tiene un efecto tanto en la administración en la vía oral como en la endovenosa, un poco de cuidado, porque no tenemos un rango seguro para la administración de hidralacina sin que produzca una hipotensión marcada de manera brusca, así que hay que tener mucho cuidado a la hora de usar hidralacina en combinación con otros medicamentos. Entonces, en la emergencia hipertensiva, este es uno de los esquemas que se proponen, que todos conocemos, que es el uso de la Betalol endovenoso, iniciando con 20 miligramos, y esta dosis puede ser doblada hasta llegar a los 1.200 miligramos de ser necesarios, teniendo en cuenta que es una paciente que puede tener un bloqueo cardíaco, pero no sucede en la práctica clínica. En la Betalol, en mi no tan vasta experiencia, pero sí en la de otros publicadores, no produce bloqueo. Es muy raro la paciente que presente bloqueo cardíaco por la Betalol, así que no le tengan miedo a doblar la dosis o a poner la Betalol en infusión. No les pasa nada. La hidralacina ya sabemos que tiene sus efectos secundarios, que el que más nos llama la atención es la hipotensión que produce, que la nitroglicerina va a ser buena y nos va a apoyar siempre y cuando la madre presente datos de congestión cardíaca o pulmonar, y sabiendo que el efecto deleterio es que va a producir vasodilatación cerebral, que ya la madre embarazada sin preeclampsia tiene tendencia a tener vasodilatación cerebral, y las preeclánticas aún más, que por eso tenemos que tener cuidado a la hora de usar nitroglicerina. La furosemida también nos puede servir de apoyo a la hora de tener congestión cardiovascular. Entonces, este es un esquema que a mí me gusta mucho en lo particular y por eso se los traje. Es de la Escuela de Medicina Materno-Fetal de Barcelona. Ellos inician la Betalol con una dosis máxima de 1.200 miligramos en 24 horas. Si no se controlan, lo asocian a nifedipino, llegando a la dosis máxima de 220 miligramos. Si no se controla, usan la Betalol doblando la dosis, porque la dosis máxima segura de la Betalol son 2.400 miligramos por día. Si no se controla aún con la Betalol la dosis máxima, ni nifedipina dosis máxima, se puede utilizar asociado a hidralacina 200 miligramos a dosis máxima.
Y si aún así no se controlara la tensión arterial con una sistólica mayor de 160 o una diastólica mayor de 110, pues se recomienda la interrupción del embarazo. Si ven, ellos dan este esquema de manejo, es una propuesta, pero siempre sabiendo que si la madre presenta algún dato de afectación a órgano diana, pues ese es el momento de interrumpir el embarazo, no tenemos que seguir esperando. Y este es un esquema de puérperas de difícil control. Igual inician con la betalol a dosis máxima, lo suman a nifedipino, lo suman a hidralacina. ¿Qué tiene de diferente? Pues el uso de verapamilo, que se puede iniciar si la frecuencia cardíaca está mayor de 60 latidos por minuto. La dosis máxima de verapamilo es de 160 miligramos, pero ¿qué pasa si esa paciente no tiene esa frecuencia cardíaca segura, habiendo llegado a dosis máxima de la betalol y habiendo sumado nifedipino y habiendo sumado hidralacina al manejo? Pues el facultativo está en la disposición o en la entera potencia de elegir qué medicamento sigue. Si esa madre ya está puérpera, debe saber que debe elegir el antihipertensivo que más le convenga, sabiendo si tuvo daños a órganos diana como el riñón, que es donde uno más cuidado tiene, porque por ejemplo, el Acisartán, que es un ARA2 de última generación, a pesar de ser un ARA2, si la paciente no tuvo una falla renal, si no tuvo lesión renal durante esa preeclampsia, habiendo dado un seguimiento adecuado de que la creatinina no haya subido más de 0.3 durante ese embarazo, que no tenga 1.5 por encima, si presentó preeclampsia, que no haya bajado volúmenes urinarios, pues puede elegir cualquier antihipertensivo del arsenal que le permita mejorar esas cifras de tensión arterial. ¿Qué hay de nuevo? Pues la autorregulación cerebral. La autorregulación cerebral, para medir el flujo sanguíneo cerebral que sea seguro en un ser humano normal, no embarazado, mujer o hombre, es de 50 a 150 milímetros de mercurio para decir que el cerebro está adecuadamente perfundido. Pero en las embarazadas somos un poco más laxos y hasta 160 milímetros de mercurio es una medida segura de presión de perfusión cerebral. ¿Por qué le traigo a colación esto? Por esto. Porque hay mujeres que van a desarrollar preeclampsia y eclampsia aún sin una hipertensión marcada presenciada. Y esto es porque algunas mujeres tienen la curva de perfusión cerebral desviadas hacia la izquierda o hacia la derecha. Quiere decir que hay mujeres que, aunque usted le tome una cifra de tensión arterial de 120-80, puede convulsionarles si desarrollan preeclampsia, aunque en ese momento estén normotensas, o la tienen desviada hacia la izquierda y son las que les van a convulsionar con 240-120. ¿Eso por qué sucede? Porque tiene más que ver con el flujo sanguíneo cerebral que con la tensión arterial que ustedes toman. ¿Y cómo podemos saber si ese flujo sanguíneo cerebral está por encima de 160 milímetros de mercurio o por encima la PIC de 20? Pues con una herramienta que ustedes conocen todos, que se hace en la cabecera de la cama y que es un sonógrafo y un transductor lineal de 7.5 MHz. Esto es midiendo por ultrasonido la vaina del nervio óptico. Se va a medir, se va a insondar el ojo, el globo ocular, y se va a visualizar por detrás del cristalino, se va a trazar una línea longitudinal 3 milímetros por detrás, y luego de eso se va a trazar una transversal que abarque toda la vaina. Si mide más de 5 milímetros, ya sabemos que eso se traduce en más de 20 milímetros de mercurio de presión intracraneal, y eso habla ya de hipertensión endocraneana. Esto puede ocurrir en una preeclántica aún con 120-80 y esa paciente les puede convulsionar. Entonces esa paciente es la que vamos a tener que darle seguimiento cercano, de medirle cifras tensionales cada 15 minutos, de estar bien apegado a esa paciente, porque puede progresar aún sin presencia de cifras tensionales elevadas presenciadas en ese momento. Es un método económico que se hace en la cabecera de la paciente, que toma 10 segundos su realización, que es reproducible, que es barato, que la sensibilidad es del 90%, que la especificidad es del 85%. Esta es la forma en la que se va a insondar solo por 10 segundos para que sea seguro para el ojo de la paciente, sin hacer presión sobre el globo ocular. Es algo que se puede
que podemos hacer un taller que tardaríamos media hora y que cada quien se puede medir la vaina del nervio óptico. Es muy sencillo, pero la diferencia es extremadamente importante. Es tan sencillo y tan reproducible como que la curva de aprendizaje desde 2012 sabe entre un experto realizador, especialista en radiología y un realizador lego que ni siquiera tiene que ser médico, es de 75 pacientes realizados. Es mucho más pequeña la curva de aprendizaje de realizar la medición de la vaina del nervio óptico que de muchos otros procedimientos de medicina, que incluso la realización de la medición de las arterias uterinas. Eso es reproducible, es económico, y la diferencia entre un gran experto y un reanimador lego es 0.2 milímetros, o sea que no es significativo. ¿Qué debe tener una paciente para iniciar manejo antihipertensivo, sea del índole que sea? Un equipo multidisciplinario en el que debe estar compuesto, si es preciso y si es posible, por un intensivista obstétrico que tiene una visión diferente y global de lo que son los cambios en la mujer. Un ginecobstetra, un médico materno fetal, una enfermera experta si es posible, un farmacólogo y un neonatólogo. ¿Por qué les hablo del equipo multidisciplinario? Porque nadie está exento de cometer errores, ni debe estar solo, debe recibir la paciente todo el apoyo que necesite de todas las especialidades que sean necesarias, porque todos los que buscamos es que las pacientes, tanto como ella como su bebé, estén seguros, y que ya si no es seguro que estén juntos, decidir cuándo es el momento más idóneo de que ocurra esa interrupción. Para llevar a casa, quiero que se queden con que el control cercano de la paciente de alto riesgo para desarrollar trastornos hipertensivos del embarazo por un facultativo siempre va a ser necesario, que iniciar los fármacos siempre debe ser con el apoyo de nuevas herramientas como la medición de la vaina del nervio óptico, que el manejo debe ser multidisciplinario, que la pérdida de autorregulación cerebral produce hipertensión endocraniana y que es lo que va a producir las convulsiones en la eclampsia, por ejemplo. No así a veces presenciada la hipertensión per se, y que la crisis hipertensiva que no mejora, o la madre que presenta un fallo de órgano diana o que presenta sufrimiento de materno fetal, ese es el indicativo de la interrupción del embarazo. Y esta es mi foto generacional. Muchísimas gracias.